Buenos días, Denis. Buenos ¿Qué días. tal ha sido la semana en el equipo? ¿Cómo tienes a tu plantilla para el importante partido de mañana? Bueno, fuimos recuperando gente de la gastritis que tuvieron la semana pasada, Gaby y Andy. Gaby ya está con el grupo, evidentemente al principio le ha costado por la pérdida de peso por la enfermedad. Andy todavía está fuera del trabajo del grupo por el problema de la lesión de tobillo que tuvo justo antes del partido contra Orense y el resto, pues bueno, con dolores por la exigencia del día a día, por intentar ir un poquito, siempre un pasito más, pero que es algo que es normal en el deporte profesional y más en este momento de temporada. Con lo cual, mentalizados para mañana hacer el mejor partido del año y ser capaces de ir dando pasos que cada vez queda menos tiempo y necesitamos darlos como equipo ya. Llega mañana a Cantabria, que parece un rival que no estaba en un buen momento, pero la victoria frente a Movistar pues la reforzar, ¿no? Bueno, yo creo que Cantabria es un equipo que tiene una identidad diferente a lo que en aspectos defensivos otros años Lolo ha mantenido por las características de sus jugadores, sobre todo de Yu. Se han reforzado muy bien durante el año, tanto al inicio de temporada con el fichaje de Yassel como después cuando se fue con la incorporación de Laporni, que es un jugador que aquí en Burgos lo conocemos bien por su etapa en el San Pablo y que es un grandísimo anotador. Y bueno, ha hecho una temporada que ha sido regular a nivel de trabajo, a nivel de su propuesta de juego, pero que evidentemente en una competición tan complicada como la primera FED, pues los resultados hay veces que no marcan lo que se está haciendo, sino que es una consecuencia a medio o largo plazo. Ellos ahora tuvieron el gran partido en casa contra Estudiantes, pero es que han compiten cada fin de semana y es un equipo realmente complicado. Y buenos días, Denis. Siempre hablamos de las sensaciones, ¿no? De que el equipo se tiene que seguir encontrando, tiene que seguir encontrando lo que trabajáis día a día. Ahora ya, por las alturas de calendario en las que estamos, ahora hay que traducirlas en resultados, ¿no? ¿Qué es lo que os está faltando? Lo que comentábamos en ese partido de Orense. Esa buena sensación, esa resiliencia que siempre destacas del equipo, que por fin se pueda plasmar en una victoria que refleje lo que estáis haciendo en el día a día. Sí, y hay veces, me como entrenador hace muchos años, hay muchas veces que ganas entrenando mal y pierdes entrenando bien, porque esto es un periodo a medio plazo. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que esa resiliencia es fundamental tanto cuando las cosas van bien como sobre todo cuando las cosas van mal. Ha habido momentos en los que nos ha condicionado muchísimo, en partidos que, bueno, sobra volver a mencionarlos, y ha habido uno, que ha sido el partido de Orense, que hemos conseguido esa resiliencia durante 40 minutos. Entonces, ganar o perder no solo depende de nosotros. Nosotros salimos cada partido a intentar dejarnos la vida porque se nos va en este final de temporada para sacar la victoria, pero al final el otro equipo también juega. Lo que depende de nosotros es hacer esa imagen durante los 40 o 45 o 50 minutos y llegar al final del encuentro dependiendo de nosotros mismos y de nuestro trabajo. Entonces, en eso es en lo que estamos y yo estoy convencido que estos pasos que estamos dando seremos capaces de consolidarlos, sacar partidos y seguir peleando, igual que una analogía, ¿no? que durante el partido, pues durante la temporada, hasta el último encuentro. Todo el pasado fin de semana, vuestro mensaje, Mike Nuga, ¿qué tal se ha adaptado al equipo? ¿Está aportando, pues supongo que le estás diciendo tú lo que quieres que aporte al equipo, ¿no? Bueno, lo que quiero ahora mismo es que se integre en el equipo lo antes posible, que no es fácil, a nivel de conocer, no hablo de conocer un sistema o una norma defensiva, sino de encontrar esas relaciones y sociedades con jugadores. El otro día, cuando contra Coruña, pues ves la sociedad que tiene Didac y Joe. Esa sociedad durante el año se va aumentando, pero ya viene de pasado. Igual que la sociedad Cayo Abdú, pues aquí lo mismo. Hay sociedades que se tienen que ir creando y que necesitan tiempo y no tenemos ese tiempo. Pero lo que quiero de Mike es que sea Mike Nuga. Y Mike Nuga es un chico que desde que ha llegado aquí su actitud es fantástica, tiene un lenguaje corporal, una alegría que en el momento que estamos viviendo nos está dando mucho más de lo que la pista puede decir en transformación de puntos, rebotes, asistencias, y que estoy convencido que nos va a ayudar a mejorar. Eso es lo que le pido a Mike. Los dos últimos partidos celebrados fuera de casa, ahora mañana se vuelve al plantío. Supongo que será el momento que más se tiene que notar el apoyo de la afición. Sí, y se tiene que notar que nosotros le demos esa confianza a la afición para que la afición responda. Es decir, la afición
lleva 2 años en los que cada día después del partido nos apoyan, durante el partido hay un buen ambiente, nos transmite mucha energía, pero es nuestra responsabilidad conseguir que eso se mantenga durante el partido. Si somos sólidos, si somos enérgicos, si luchamos, si nos tiramos a por los balones, si las decisiones que tomamos en ataque las tomamos sin duda alguna y ya sea una penetración, un tiro abierto, lo tomamos con convencimiento de que lo vamos a meter, es más fácil que la gente que viene a apoyarnos todavía disfrute más el partido y se meta en el partido. Entonces sí, teníamos muchas ganas de volver a jugar en casa, ojalá jugáramos todos los partidos de aquí a final de temporada en el plantío, porque eso sería noticia de contagiarnos mutuamente, pero sí, teníamos muchas ganas de volver. Para enfrentarnos, como decías, a un rival que viene de ganar a Movistar Estudiantes, que eso nunca es fácil, y con unas referencias muy marcadas, ¿no? Esa presencia distinta de Yu, el jugador creo que es de 2'21", el chino, por dentro, y luego 2 anotadores de altísimo nivel por fuera, ¿no? Con Reggie Johnson en el base, con Mija Lapornik en el exterior, un equipo que le ves en la parte de abajo de la clasificación, pero que tiene armas de muy alto nivel para esta liga. Sí, bueno, esa parte de anotación se resume en el final del partido contra Estudiantes, que quieren organizar algo y Estudiantes hace una buena defensa, le cae el balón a Reggie, es todos fuera, me juego el 1 contra 1 y mete un canastón porque tiene un talento increíble. Y crear esas sociedades que con Yu al inicio de temporada pues estaba costando un poquito más porque es un jugador muy diferente, tanto por sus características como por su procedencia, que es integrarse en un nuevo baloncesto que para él, pero desde la ciudad, comparado con su ciudad en China, con el estilo de juego, todo es diferente. Entonces necesitaron un tiempo, pero es un equipo muy bien entrenado, que Lolo ha conseguido adaptarse muy bien a las características de todos y que después, fuera de estos 3 referentes, pues hay jugadores que le dan un empaque defensivo y ofensivo. Pues Garmin en el rol, ya lo conocemos perfectamente, es una bestia física. Pablo es un soldado jugando al 3, al 4 igual que Alderete. Germán, a pesar de algún momento de problemas físicos, defensivamente con Powell ejercen una presión al balón tremenda. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para una guerra, entre comillas, porque el nivel físico va a ser muy alto, tanto por sus características como por la energía que tienen como equipo. Supongo que lleváis también desde el cuerpo técnico trabajado mucho el aspecto mental con los jugadores. Ya son 8 derrotas, eso pesa en el ánimo de cualquiera, que mañana cuando el balón salga al aire, que se olviden de todo eso, ¿no? Y que es un partido nuevo. Bueno, ya os lo comenté hace un par de ruedas de prensa y entiendo el pensamiento, esto es de deporte profesional y al final lo único que cuenta es que saquemos partidos, pero para trabajar esto lo hablamos hace tiempo y no hay nada más que volver a hablar. Lo que está en nuestra mano es que cada día la exigencia sea suficientemente alta como para que no exista tensión. Entenderme, que la diferencia con el entrenamiento y el partido sea lo mínimo posible. Y no es fácil porque hay que cada día dar un pasito más, cada día dar un pasito más y pasar momentos incómodos y enfadarnos y discutir y ser capaces de, pese a todo, mantener la hoja de ruta. Y eso es en lo que estamos y estoy convencido que seremos capaces cada día de hacerlo un poquito mejor, pero como comentabas antes, el tiempo apremia y tenemos que conseguir que vayamos sacando partidos desde ya, aprovechar este partido en casa para volver a una senda que nos permite llegar al final de temporada con opciones. Y también, un poco al hilo lo que preguntaba Armand y lo que hemos hablado más veces, también esa resiliencia también se tiene que fijar en a veces en cerrar partidos, no solo en manteneros, como dijisteis muy bien en Orense, sino en tener incluso esa pizca que muchas veces no depende ni siquiera de vosotros, ¿no? De suerte, de fortuna, de saber cerrar los partidos para que esos nervios no se contagien y no provoquen que el equipo a lo mejor pueda tirar por la borda todo el trabajo bueno en 1 o 2 minutos de despiste. Sí, totalmente. Estaba pensando mientras preguntabas que eso viene los nervios al final, los porcentajes que podamos tener, el cansancio durante el partido, pues si hay un momento de lesiones, pues es más normal que si no hay ciertas rotaciones durante el encuentro, en ese final haya algo más de problemas. Y en ese partido concretamente la lesión de Ayofe y la lesión de Andy antes nos castigó. ¿Estás bien? Nos castigó especialmente, pero sí, todo esto se traduce, como os decía, de ser capaces de que el nivel de exigencia nos permita llegar con esa tranquilidad por haberlo vivido, y estas derrotas, la derrota de Orense nos va a ayudar a ganar partidos en el futuro.
La derrota en Oviedo nos va a ayudar a ganar partidos en el futuro, porque hay que vivirlo, tenemos que vivirlo. A mí me habría encantado que el proceso fuera diferente, que fuera llegar al final, ganar partidos y estar todos muy felices, contentos, pero la vida no es así. La vida es sufrimiento, ser capaces de levantarse y levantarse y levantarse, y todos esos fracasos anteriores es lo que nos va a llevar a ganar encuentros en el futuro. Ahora, el momento en el que estamos implica que no hay ese tiempo, no hay ese proceso, lo tenemos que acelerar y en nuestra mano está intentar que sea lo más rápido posible para llegar al final con opciones.